Hola, ¿qué tal, chicos? Soy yo de nuevo, su servidor Juan Rangel. Sean bienvenidos al podcast Más allá de lo aparente, con una continuación de la fenomenología. Exactamente, se me va el nombre, una disculpa. Pues, como antes ya mencionaba, estoy con mis compañeras Michelle Esparza, Alexa Nieto, Belén Ortega y pues su servidor Juan Rangel, ¿verdad? Ya me conocen, la voz enfadosa de todos los podcasts, ¿no? Entonces, ahorita les vamos a hablar sobre dos títulos, dos autores, que es de Bernhard Waldenfels, el ya mencionado con el título de La fenomenología en los campos de la ciencia, y Vicente Lozano Díaz, La oposición al positivismo. A continuación les vamos a dar como un contexto de lo que vendrán siendo estos dos libros, ¿verdad? Para que entiendan más o menos qué es su enfoque. Pues en estos dos libros nos siguen hablando sobre la idea de la fenomenología, pero el de la fenomenología en la ciencia. Y pues primero, para entender esto tenemos que saber qué es el positivismo bien, ¿no? Porque pues la fenomenología surge como crítica al positivismo. Pues el positivismo surge gracias a los avances técnicos que sucedieron en el siglo XVIII. El positivismo cree que la ciencia lo es todo, o sea que nos dice que todo tiene que ser todo se tiene que ser probable y medido mediante la ciencia, o sea que todo tiene que ser muy específico, todo tiene que tener medida y todo se tiene que poder replicar, o sea que deja de lado, pues como ya habíamos dicho, los sentimientos. Para decirlo de una manera como un poco más entendible, deja de lado la humanidad, por así decirlo, y entonces se empieza a centrar simplemente en lo que se puede medir y contar, y deja de lado todo lo demás. Pues fue cuando estuvieron los métodos que eran pasos a seguir para poder darle como una fórmula a lo que se quería buscar. Por ejemplo, las matemáticas son muy metódicas y yo los digo, o sea, no cambian prácticamente nada. Si vas a querer conseguir esto, nada más te tienes que aprender los casos especiales y tienes que seguir con algo y ya dices de que, bueno, pero es lo mismo, es muy lineal, y realmente es muy lineal, no como la historia o como la fenomenología o como las ciencias sociales, la psicología, la psiquiatría, que son cosas que son términos que se empiezan a tratar o abordar ahí en los libros, en las lecturas. Pues sí, más que nada en estos títulos o en estos contextos de lo que se entendió por estos libros fue como resalta la influencia de la fenomenología en este caso, ¿no? Pero en sí esto yo lo noté más en la psicología desde sus inicios, también especialmente a través de la teoría del Gestalt, creo que se llama Gestalt, ya que muestra cómo la fenomenología proporciona un marco para comprender la experiencia humana en la psicología y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, ya que nos invita a reflexionar sobre la filosofía y la ciencia que interactúa con la fenomenología y a que ha contribuido en esta relación, ¿verdad? Ya que la influencia de la fenomenología en la psicología y su contribución a nuestra comprensión es la experiencia humana, ya que, pues, es como un pasaje que genera preguntas, o sea, que nos saca de nuestra zona de confort y nos genera cosas fuera de estos temas, ¿no? También cabe mencionar que por otro lado nos muestra como un tipo, bueno, observa más que nada Nietzsche, este autor, o que nos muestra cómo escapar de la ciencia, como que esta persigue lo que revela la complejidad de esta relación, ¿no? O sea, entonces, no sé. Y ya pues en la lectura, esto expone el rasgo distintivo de la fenomenología, que es la internacionalidad. Pienso yo que en la lectura lo que nos quiso transmitir fue que él mismo dice que significa que algo se muestra como algo. En varias partes de la lectura nos trata de mostrar la forma tan distinta en la que él piensa. Algo clave que me hizo así como que ponerme mucho a pensar, a analizar, fue que
se me hizo interesante, por así decirlo, que algo se dice, se da y se interpreta, se entiende o se trata en un cierto sentido y de una manera determinada. También habla que la fenomenología en los campos de la ciencia, esto se parece ser una referencia en su trabajo y en el campo de la fenomenología es una corriente filosófica que se centra en el estudio de la experiencia y la conciencia. Y bueno, poniéndonos desde un punto un enfoque más global, nos dice que la fenomenología es atractiva para la psicopatología y la psiquiatría, que ya eran puntos que ya habíamos tocado desde un principio, ya que según Minkowski dice que nos permite describir los fenómenos patológicos en sus respectivos contextos propios sin recurrir inmediatamente a la idea sumarias. La reproducción de la fenomenología, que es problemática para la ciencia del mundo, ofrece fenómenos como desrealizaciones y despersonalización, sin que se pudieran ser medidos desde una realidad fija o natural. Que hay que recordar que también el término natural y antinatural ya se nos había dado antes, que lo antinatural ya decían que era Dios, porque ya se estaba desplazando de la idea que Dios era el que nos daba el conocimiento y ya se volvía algo antinatural, y lo natural es todo aquello que conocemos, como decían el color rojo, que existe por sí mismo, las matemáticas, pero que las tenemos que poner en algo objetivo, que era que como el rojo y las matemáticas estaban en la metafísica o en el mundo de las ideas. Sí. De hecho, la oposición del positivismo parece ser otra referencia de lo que pues el autor nos habla. Siento que a lo que nos acabas de decir, de todo eso de las matemáticas y el color rojo es porque es rojo y así, siento que va mucho con el positivismo porque pues es una corriente filosófica que enfatiza la observación y pues también como que la verificación científica de este autor que ya antes la profe nos había mencionado, que el rojo es rojo porque pues es rojo. Y pues lo que ya nos dijiste, solamente quería dar como que una pequeña opinión. Pues siento que el positivismo como que deja fuera todo lo humano, ¿no? Todos los sentimientos y todo lo que la fenomenología dice que también es importante. Que sí es cierto que gracias al positivismo se hicieron muchos descubrimientos, pero pues también se tiene que tomar en cuenta las experiencias de cada persona y de lo que ha vivido cada persona porque no todo el conocimiento de las personas, como ya hemos dicho antes, es el mismo, porque no todos han tenido las mismas experiencias o tienen las mismas ideas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, recuerdo muy bien que nos estaba, por ejemplo, había un ejemplo muy, muy vivido que era, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, podríamos poner de ejemplo a los asesinos seriales, que a muchos de ellos se les encuentra que o desde muy pequeños fueron abusados y empezaron a hacer, y hay que recordar que muchas, no todos, la mayoría de las personas que fueron víctimas se vuelven victimarios cuando son adultos, porque no saben cómo, si no hubo un trato o hubo una ayuda en el proceso de esa parte, muchos de ellos y es como es una tipo teoría que se dice, muchos de ellos no saben cómo gestionar ese tipo de situaciones. Y pues simplemente es como que la ciencia no se metería en ese tipo de cosas y diría, bueno, pues esa persona pues así nació. Se volvió loquito, que sí hay casos, pero pues no se investigaría el porqué de las causas, de por qué se volvió la persona así, por qué estuvo la persona así, por qué cometió ese tipo de cosas, y pues se dejaría de lado todo ese tipo de situaciones. Pues también nos dice que no están tan peleados, porque también hay ocasiones en las que la fenomenología y la ciencia se juntan, como por ejemplo en la psicología o en la pedagogía, en el psicoanálisis, o
por ejemplo, en las ciencias sociales que pues nos dijo la profe que existían también ciertos como conjuntos donde se juntaban y complementaban, ¿no? Sí. Sí. Así es. Sí, pues ya como cierre, que destacó Wilmer Dilthey, perdón, que es el exponente de la hermenéutica, que pone el énfasis en la comprensión en las ciencias humanísticas y reconoce la influencia de la historia y la sociedad de la formación del individuo, que esto introduce el concepto de la vivencia, para resaltar como los objetos de estudio en estas ciencias que forman parte de la realidad vital del sujeto y deben ser entendidos con su contexto histórico y el social. Entonces, por nuestra parte es todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.